Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Carolina Payo Rueda, alumna de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este es el taller de prevención universal con el tema violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla? Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Este principio ha sido aceptado por los Estados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, aunque los seres humanos tenemos diferencias, ninguno de nosotros es inferior. ¿Qué es la igualdad en la familia? La familia es el núcleo de la sociedad y por ello resulta importante el estudio de la violencia. Es el lugar donde el hombre conoce los valores humanos, sociales, morales, culturales e incluso los religiosos, y con base en ellos aprende a relacionarse socialmente. Es obligación de todos los integrantes de una familia tratarse con respeto. Las personas que son parte de la familia son distintas entre sí. Sin embargo, estas diferencias no implican que algunos sean superiores o inferiores, pues todas las personas son iguales en dignidad y tienen los mismos derechos humanos. ¿Cómo reconocemos la violencia familiar? En el artículo 345 bis del Código Penal Federal nos mencionan los tipos de violencia que pueden ejercerse en la familia, ya sean agresiones físicas, psicológicas, patrimonial o económica. ¿Qué consecuencias tiene la violencia familiar? Llegan a causar crisis, enfermedades, depresión, discapacidad e incluso la muerte. Afecta su autoestima, desarrollo intelectual. En los niños, niñas y adolescentes pueden volverse agresivos, rebeldes, disminución de su rendimiento escolar y conductas dañinas e ilícitas. Como pudimos observar en el video, una leve introducción de lo que es la violencia. La violencia se define como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo o contra otra persona, contra un grupo o contra una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Los tipos de violencia son la violencia física, que viene siendo los golpes, la violencia psicológica, que se produce mediante palabras o insultos, la violencia sexual y la violencia patrimonial, que es el abuso de los bienes patrimoniales obtenidos en el matrimonio. La violencia intrafamiliar son todas aquellas acciones de agresión cometidas por algún miembro de la familia en contra de otro y que tiene intención de causar daño en su vida, en su cuerpo, en su integridad emocional, en su libertad o en su patrimonio. Los factores de riesgo para que se produzca la violencia intrafamiliar de acuerdo a la edad o el género vienen siendo los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres y los adultos mayores. Son los grupos que son más vulnerables a sufrir violencia intrafamiliar. La repartición desigual de las tareas del hogar y los marcados roles de género de la pareja. ¿Qué significa? Que en la casita las mujercitas somos las encargadas de tenerla limpia, de lavar, planchar, cocinar, mientras que los varoncitos se les enseña que tienen que esperar todas las cosas ya listas. Entonces es ahí en donde se va incrementando la desigualdad de géneros, ya que en la familia todos tenemos el mismo rol y todos desempeñamos el mismo rol con las mismas obligaciones. Todos debemos ayudar en la casa, entonces no deberíamos crear esa desigualdad de que un varoncito no haga nada y que una niña sí tiene que hacer. El abuso de alcohol y drogas de forma continua por uno o más miembros de la familia. Según las estadísticas, la violencia, dentro de la violencia intrafamiliar son más probables los hogares en los cuales existe el consumo de alcohol o de drogas. Entonces, es ahí donde
comienza uno de los problemas muy grandes para el núcleo familiar. Las necesidades económicas aumentan la tensión en el hogar. Lo que nos ha pasado en esta pandemia del COVID-19 se ha incrementado lo que es la violencia intrafamiliar debido a que las familias sufren el estrés de haberse quedado sin trabajo, de no tener cómo mantener a su familia. Entonces, eso es lo que aumenta el estrés y por ende la violencia intrafamiliar. Antecedentes de violencia y abuso en la crianza de los padres. Significa continuar con esa herencia de que si mi papá me trató mal, yo también tengo que tratar mal a mis hijos porque yo soy una persona de bien y quiero que mis hijos sean una persona de bien. Entonces, ese error en querer arrastrar una herencia negativa hacia nuestros hijos. La falta de redes de apoyo. Cuando los miembros de la familia no cuentan con un círculo social u otros familiares para que les ayuden, sobre todo con los hijos. Se enmarca lo que significa que la mujer ya no puede salir a trabajar, ya que no tiene quien le ayude en el cuidado de sus hijos y le toca quedarse en su casa cuidándolos. Es ahí donde el hombre llega y se siente superior porque él trabaja y porque ella pasa en la casa. Entonces también se produce violencia intrafamiliar. Las estrategias de afrontamiento. ¿Qué podemos hacer como personas y como grupo, como sociedad, como comunidad, para prevenir los actos de violencia? Es el autocontrol, reconocer qué es la violencia, qué actos yo tengo de violencia, ir cambiando esas actitudes y comportamientos para poder autocontrolarme y no provocar situaciones violentas. El distanciamiento, esto viene para las personas que ya son violentadas, saber cuándo alejarse, cuándo pedir ayuda y en quién apoyarse. Entonces, para que no sufran violencia intrafamiliar y para que no estén ahí y ahí justificando, porque la violencia no tiene justificación. La capacidad de resolución de problemas, tener estrategias para afrontar y resolver los conflictos de la mejor manera. La descarga emocional, tener espacios y redes de afrontamiento para la regulación de emociones. ¿Qué significa eso? Tener un espacio cómo yo me quito el estrés que tengo. A mí se me pasa el estrés corriendo, se me pasa el estrés haciendo ejercicio, bailando, la actividad que yo considere antiestresante. ¿Para qué? Para no liberar ese estrés en mi casa, para no liberar ese estrés con mi familia y mucho menos con actos violentos. Esta es una infografía acerca del COVID-19 con respecto a la violencia intrafamiliar. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad para ayudar a las personas que son violentadas? Estar atento del mayor riesgo de violencia. Nosotros como comunidad podemos ir observando qué vecinitos son los que necesitan nuestra ayuda, los que están sufriendo en su casita con violencia intrafamiliar. Mantenerse en contacto con estas personas para que sepan que si es que necesitan ayuda, pueden contar con nosotros. Tener mucho cuidado, ya que las víctimas también están junto con sus victimarios y no ponerlos nosotros en riesgo, haciendo notar que ya nos dieron a conocer su problema. Entonces, ser muy cautelosos en ese sentido. Obtener ayuda como ayuda e información como lo estamos haciendo ahorita. Yo tengo la información que estoy compartiendo con ustedes para que se pueda compartir con los que lo necesitan y no se quede solo aquí. Y prepararse para en caso de que las personas que son violentadas necesiten algún tipo de ayuda, poder llamar a los números de socorro para que les puedan prestar la atención que necesitan. La violencia no es justificada en ninguno de los casos, entonces espero que toda esta información haya sido de su agrado y como comunidad poder erradicar este terrible virus, porque es un virus como el COVID, que sí se puede contrarrestar para que no exista más femicidios, para que no existan niños maltratados y todos poder vivir en una sociedad armónica y feliz. Muchas gracias.